difracción del mismo material, pero sus partículas son hechas de 9 nanómetros, o sea, en nano. Y mire, observe la diferencia entre este y estos picos. Los picos son los mismos, están ubicados en los, la diferencia está en los anchos. Ese es un efecto de confinamiento, particularmente. Entre más pequeño, lo que observa uno es que los picos se ensanchan, como si hubiese presión, pero no hay presión, eso está a presión ambiente, fundamentalmente. Entonces, observen, y ahora, uno sube en presión, ¿cuál es el procedimiento siguiente? Bajar en presión. Entonces, mantengo la estructura que tengo acá y observen que voy pasando una nueva transición de fase, de tal forma que aquí obtengo una tercera. Es decir, mi ciclo, mi material tiene 1, 2, 3, 4 fases diferentes. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Pues claro, yo ya tengo mis espectros, entonces ya puedo saber qué grupo, o sea, tengo la información ahora sí experimental de cuáles son las distancias entre átomos, qué grupo espacial pertenece, porque esos son los resultados de difracción de rayos X. Entonces yo ya puedo hacer otro tipo de estudios. Ahora, diferentes técnicas vibracionales hay para medir: difracción Raman, scattering de Buchmann, de fotones de correlación, espectroscopía de inelástica de neutrones, espectroscopía Raman infrarroja, y aquí están mostrando los rangos en electronvolts y la calidad en Armstrong a la -1 de las medias, donde estamos midiendo resistencia nuclear, magnética nuclear, para poder estudiar propiedades vibracionales. Observen, esto es, digamos, lo bonito de estudiar propiedades vibracionales. Hay demasiadas técnicas experimentales que me permiten validar mi información. ¿Por qué? Pensemos de una forma: si yo tengo de nuevo mi cubito y tengo unidos por los átomos por resortes, ¿qué pasa si disminuyo el volumen? Las frecuencias de vibración del sistema cambian necesariamente, y entonces el estudio de esas nuevas frecuencias de vibración me permite a mí decir, bueno, ¿hacia dónde cambiaron? Ahora sí, cuando cambian me da unos valores desde el punto de vista teórico y me dice son en tales valores en centímetros a la -1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un estudio teórico y digo, bueno, eso va hacia tal cosa? Ahora, volviendo aquí al tema, ¿qué pasa si yo ya sé esto? ¿Qué pasa si yo ya sé esto? Entonces digo, bueno, mire, de aquí hacia allá pasó, entonces ya sé a qué forma geométrica voy a ir. Entonces Raman tiene una ventaja, lo mismo infrarrojos. Me dice lo siguiente: usted tiene, según las reglas de selección, usted tiene tantas frecuencias Raman ubicadas en tal valor, teóricamente hablando, tantas frecuencias infrarrojas ubicadas en tal valor. Entonces, eso quiere decir, desde el punto de vista teórico, que yo ya tengo, a partir de esta información, cuáles frecuencias va a tener mi sistema, porque además yo tengo el número de átomos que tiene mi sistema. Entonces ya sabría cuáles frecuencias y en qué valor, teóricamente hablando. Y aquí entonces viene la otra parte. ¿Por qué uno hace Raman? Porque, observen, aquí aparecen las frecuencias de vibración Raman de este material. Y esto que está aquí, en indicitas, es la predicción teórica de la ubicación de dichas frecuencias de vibración. Entonces, allá voy. Cuando yo tengo experimentalmente y digo esto fue a tal fase, teóricamente, experimentalmente voy con otra técnica que es Raman y va hacia la misma fase. Entonces tengo como validar mi medida. Sin embargo, la más importante es difracción de rayos X. Perdón. No, me pregunto si habían, pues, de todas las técnicas que usted mencionó, si dependía del material o escoger alguna de esas que sea como la más idónea. Raman es de las más sencillas. Las otras son un poco más elaboradas, pero depende de que tengas el equipo. Pero, digamos, lo efectivas que sean no dependen del material. No, porque teóricamente, insisto, te van a decir, hay tantas frecuencias de vibración, unas son Raman, otras son infrarrojas, entonces, como yo ya sé eso, entonces ahora uso una técnica diferente para obtenerla. Por ejemplo, ahí voy a dar un ejemplo. Usualmente,
uno tiene de 30, de 27, al menos 2, 3 o 4 frecuencias que no son ópticamente visibles. Es decir, que ni Raman ni infrarrojo las puede hacer. Entonces toca ir a otra técnica. Entonces, por ejemplo, hiperraman ayuda, pero puede ser dispersión analítica de neutrones que me permita hacer eso. Pero a priori ya sabe que con Raman y con infrarrojo, que ambas son complementarias, las va a encontrar. No, hay unas que ópticamente no son visibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene la relación de dispersión, debería tener 27 bandas en las ramas ópticas. Y tengo las 27, pero no todas. Teóricamente tengo las 27, pero experimentalmente no necesariamente las puedo tener todas. Hay unas que se llaman ocultas, porque ópticamente no se pueden observar. Hay que utilizar una técnica diferente para poderlas observar experimentalmente. Pero hay menos una, dos o tres hay. Si no fuera Raman ni... Mire, por ejemplo, este sistema puede tener, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos 10 picos Raman. Pero esos son 10. Pero este sistema son 57 modos ópticos. Sí. Hay unos que son infrarrojos que no están medidos por esta técnica. Por eso, entonces con la otra técnica... De los 57 puedo tener 15 y 18 o 36, pero usualmente aparecen 2 o 3 que no son ópticamente. O sea, ¿cuántas técnicas necesitaría yo para ver el espectro característico? Depende de las frecuencias ahora sí. Depende de qué frecuencias usted quiera obtener, al calcular teóricamente qué frecuencias ópticas que no se puedan observar, depende de los valores en frecuencia, entonces usted aplica la técnica asociada a ese rango de frecuencias que le permita poderlo observar, porque eso depende de eso. Complementarios. Sí. Lo que quería hacer es pues, un poco como describir la técnica Raman, espectroscopía Raman. Es interacción de radiometría. Entonces usted lo que hace es lanzar un haz de luz. Aquí en la celda lo que hace uno es colocar un láser que excita el material, que lo pone a vibrar y debido a, como dije, a ciertas reglas de selección que tiene el material, tiene la parte vibracional, entonces con el haz que usted tenga, que puede estar en el verde, en el rojo, en el azul, usted obtiene los picos o frecuencias de vibración porque el sistema vibró. Entonces usted su equipo característico, que ahorita lo vamos a mostrar, que es este por ejemplo, su equipo característico le permite tomar la señal y observar el espectro. O sea, el sistema remite ilumina con una frecuencia y él emite dispersa y emite en diferentes frecuencias. Y el corrimiento Raman es ¿qué? Porque hay los primeros picos del corrimiento. ¿Cuáles? No, así se le llama corrimiento. El corrimiento es la dispersión. La dispersión, sí. Eso se le llama. Ahora, aquí viene otra parte interesante. Observen, estos son los picos. Pero ¿cuál es la valor de frecuencia experimental? Entonces, para hacer el valor de frecuencia experimental, aquí viene la otra parte que también es teórica. Y es que este es mi pico, los datos que están acá. Entonces, yo tengo que hacer ajustes. Cuando digo ajustes es buscar la mejor curva que me represente esos datos experimentales. Y entonces ajusto a lorentzianas, a gaussianas, a Boyles. Y dependiendo de los ajustes, entonces yo tengo o el ancho del pico, y localizo el valor en frecuencia. Entonces, eso hace parte del procesamiento de la información experimental. ¿Por qué? Porque yo entra, pues, ¿cuál es el valor en frecuencia? Eso no es tan que a la visión. No, hay un ajuste de mis picos y a partir de esos ajustes obtengo la información tanto del ancho como de dónde está el pico. Y eso se tiene que hacer experimentalmente para poder procesar la información y ubicar bien estos valores de frecuencia, que son los que uno publica. Obtener el área donde la curva es importante, o sea, es una información necesaria. Claro, por ejemplo, sería importante en el caso particular de que uno esté estudiando materiales nano, porque el material nano hace que el ancho cambie. Y entonces uno podría estudiar cómo es es más, cuando uno hace el nano de estos materiales, uno ya no puede hacer nada por las frecuencias, porque la frecuencia está ubicada ya. Pero respecto al espectro, los anchos sí le permiten, y la intensidad del pico le permiten a uno estudiar qué pasa desde el punto de vista nano y cuándo la espectroscopía realmente deja de funcionar y te toca utilizar láseres para ese tipo de cosas, que es una propiedad, que es un sistema basado en resonancia de plasmas. Donde hablamos de resonancia quiere decir que es un sistema vibracional, es decir, que cuando entran en resonancia dos señales podemos detectar la señal. Entonces
se utiliza eso. Ahora, para allá. Estos son mis espectros Raman. Entonces, con estas técnicas que están acá, ¿qué hago? Ubicar estos puntos. Y empiezo a conocer cómo en presión empiezan a cambiar. Y observen, alrededor de estos puntos, los picos cambian. ¿Eso qué me quiere decir? Que alrededor de esta zona hay una transición de fase. O sea que esto me está mostrando la transición de fase. Y si yo regreso a mis datos, empiezo a encontrar dichas transiciones de fase. Entonces esa es otra forma de validar la información, con espectroscopía. Entonces, uno que hace fundamentalmente es, y aquí están los espectros, y empieza a observar de nuevo cambios en los picos, en los anchos. Mire, por ejemplo, este pico desapareció, este pico se ensanchó, y aquí se fue. Mire, por ejemplo, este pico va en una dirección de presión y aquí se va, cambian. ¿La conversión de los colores arbitraria? La convención en los colores para mostrar que tenemos fases diferentes y están asociadas a este espectro, estas y estas a este. Y esto es lo mismo. Esto es para el espectro de regreso. No se olvide que hicimos espectroscopía de difracción de rayos X subiendo en presión y regresando en presión. Subiendo en presión, la fase. Bajando en presión, las tres fases que mostramos anteriormente, pero estos son Raman. Esto ya no es difracción de rayos X. Entonces, uno empieza complementariamente a decir que efectivamente está obteniendo las nuevas fases o las transiciones de fase existen. Y estos pues son las frecuencias, básicamente. A esto se le llaman el comportamiento de las frecuencias. Ahora, ¿qué es interesante esto? Por ejemplo, que las pendientes de estos comportamientos, el estudio de esas pendientes, se le llaman coeficientes de presión. Las pendientes de esos comportamientos son demasiado importantes porque esos pendientes nos van a dar información de qué tan rápido se está generando la transición o que el material sigue estando, porque podría suceder que estos, miren, que este pico, este punto que está acá pertenece a esta fase, pero si yo voy, tengo una curva acá y aquí tengo otra, necesariamente no son lo mismo. Entonces observe, uno puede comparar este tipo de cosas para determinar que el sistema está en una fase rombohedral o una fase PVC ortorrómbica. ¿Cómo está pasando? Y miren, esta es la estructura cristalográfica o la forma como el sistema forma sus poliedros y cómo se están generando. Y observen, la cantidad de muchas es otra. Pero eso es reversible y lo que dijo antes que no era reversible. O sea, que no, hay sistemas que son reversibles. Sí, eso que estamos estudiando no. En el caso del óxido de indio no. Cambio. No, mire, esto es óxido de indio 3. Estamos hablando de cuando viene de cómo está al incrementar de presión de una rombohedral. ¿Esto qué quiere decir? Que se hizo un nuevo experimento. Que llegamos, subimos, bajamos y volvemos a subir. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Qué me está diciendo esto? Que volvemos a subir hasta 14 gigapascales y decrecimos y que volvemos a obtener esta fase. O sea, que el ciclo está cerrado. Porque esta era la fase que estaba justo antes de esta. Por eso se hizo el experimento. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el ciclo cerrado? Que el óxido de indio tiene 4 fases diferentes. Entonces, por ejemplo, Nicolás, acá yo ya puedo estudiar las propiedades. Acá yo ya puedo estudiar las propiedades. Son fases metaestables del sistema. Pero una pregunta ahí, ¿se puede resolver? Yo podría obtener en estado estable o sea, algo parecido. Sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros esta fase la sintetizamos. Cuando yo hablo de sintetizar es que la obtuvimos por altas presiones. O sea, también insisto, yo dije al comienzo, uno las puede sintetizar con químicos. Los químicos crecen materiales y lo hacen muy bien. Pero esta la obtuvimos con altas presiones. Entonces sí, yo le aumento la presión y cuando regresa a presión ambiente se queda en esto.
Entonces observen, esta es la relación difracción de rayos X Raman. Entonces miren, la difracción de rayos X me dice, por ejemplo, esta es la técnica que nosotros usamos para crecer, es decir, bajo presiones. Y esta es otra técnica experimental para obtener la misma fase. ¿Cuál? La romboidal. Grupo espacial 167. Y observen, estas son nuestras medidas Raman. Y estas son nuestras medidas de difracción de rayos X. Estas son las medidas Raman del material crecido bajo otra técnica, que no sea bajo presión. Y esta es la difracción de rayos X. Y observen, los picos son exactamente los mismos. Los picos Raman son exactamente los mismos. Y esta es una imagen de cómo queda el material cristalizado después. ¿Hicieron una comparación teniendo Estos computacionalmente? Sí, estos datos que están acá son computacionales. Eso es teoría. Eso es teoría. Estas líneas que están acá son las teorías. ¿Qué resolución tiene esa línea de abajo? Sí, ¿Esta? Sí. No importa, porque ahí lo que estamos es ubicando el valor. La teoría le dice cuál es el valor en frecuencia. No qué tan ancho es ni qué tan, sino el valor. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Vale? Entonces, observen. Esta es la teoría, estos son los datos experimentales mediante una técnica diferente. O sea, mire, por eso hablaba de método científico. Usamos difracción de rayos X, Raman, y ahora usamos una técnica diferente de crecimiento o de síntesis. Y se obtienen los mismos resultados. Observen. Esto que está acá es teoría, sigue siendo. Ahora, esos son los picos de difracción de rayos X calculados teóricamente. Ahora, ¿cómo uno hace para saber, después de todos esos discos, qué es lo que realmente hace la gente cuando está haciendo estudios de difracción? Pues pasa mediante una base de datos sus picos de difracción ante la base de datos y busca unas posibles. Después, ¿qué hace? Ajusta las posiciones, la separación de las distancias. Pues la primera búsqueda le da el grupo, perdón, le da la geometría cúbica, cuadrada, lo que sea. Y después uno empieza a ajustar los parámetros de la celda. Unos son fijos y otros son movibles. Esos parámetros en teoría se llaman posiciones Birkhoff del sistema. Y siempre que una posición Birkhoff hay usualmente un parámetro libre, que es el último que permite ajustar para poder obtener el resultado, porque eso exactamente no se tiene. Pero si es así, ¿cómo se graba ese incertidumbre? Muy pequeño, inclusive, pero independiente de eso, el último resultado que tenemos, que estamos mirando para publicarlo, esas rotaciones están asociadas a que el parámetro del oxígeno, que es el libre en nuestros materiales, ese valor nos permite generar las rotaciones. Es decir, que tiene que estar dentro de ese intervalo. Está dentro de ese intervalo. Ese parámetro Birkhoff, estamos hablando de 10 a la menos 2 Armstrong en distancia. ¿Cuánto es el parámetro de red de una, por ejemplo, la estructura que creamos? De estos, el parámetro de la 10 a la menos 2 de cuánto es? A la menos 2 Armstrong, es muy pequeño. Por eso, O sea, 2 órdenes de magnitud por debajo, porque las medidas de parámetro de red están en 6 Armstrong, 5 Armstrong, 7 Armstrong. Inclusive puede ser más pequeño, con difracción de rayos X el sincrotrón es mucho más pequeño. Ahora sí, tienen los cálculos teóricos. Cálculos teóricos se hacen en clústeres, porque son sistemas de muchos átomos, de muchas partículas. Y el objetivo es resolver la ecuación de Schrödinger, ahora sí, independiente del tiempo. ¿Por qué independiente del tiempo? Porque necesitamos estudiarlos en valores. Todo esto que dije, vamos a estudiarlo ¿en dónde? En puntos de equilibrio. En mínimos de energía del sistema. Y en mínimos de energía del sistema, pues a mí no me interesa saber cuál es la evolución temporal, porque ya está en un mínimo. Pensemos desde el punto de vista de la física de Newton, pues es estática, suma de fuerzas igual a cero. Porque en ese momento usted está en un mínimo de energía del sistema. Entonces estamos en condiciones de equilibrio, dicho de otra forma. Entonces es resolver la ecuación de Schrödinger de este estilo, donde el hamiltoniano tiene todos estos elementos que están acá, que son la energía cinética de los núcleos y de los electrones. La energía cinética, el potencial electrón-núcleo, potencial electrón-electrón, que es la energía de Coulomb, y el potencial núcleo-núcleo. Para todas las partículas del sistema, cuando yo hablo de las partículas del sistema, hablo de núcleos y electrones. Eso es un sistema con muchos grados de libertad, y ahora asume que están entre
demasiados grados de libertad. Entonces, ¿qué se hace? Usamos el modelo de la teoría de la funcional densidad para resolver este problema. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la aproximación de Bohr-Oppenheimer. La aproximación de Bohr-Oppenheimer dice lo siguiente, que como los núcleos son más masivos que los electrones, más o menos en 3 o 4 órdenes de magnitud, su velocidad está relacionada una respecto a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que los núcleos se vuelven más lentos respecto a quién? Al movimiento de los electrones. Entonces, es como si yo estuviera quieto. Y entonces separo toda la información nuclear y me quedo con toda la parte electrónica del sistema, de los electrones. Por eso, mi teoría se convierte en resolver, ahora de nuevo, la ecuación de Schrödinger, pero con un cambio interno electrónico, gracias a la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Sin embargo, los núcleos están ahí fijos, quietos. Se vuelven un parámetro de la teoría. Entonces, la aproximación de la DFT está basada en un teorema que se llama el teorema de Romper-Ancón, que dice que la función de onda, que es la que tiene toda la información del sistema, es el estado del material, de la partícula, la puedo obtener a partir de la densidad electrónica. ¿Cómo? Mediante un potencial. Y se establece una relación unívoca entre ¿quién? Un potencial que yo tengo acá, que me genera la densidad, y a partir de la densidad obtengo esto. Ahora, ¿qué ventajas gano con esto? Esto es una función que depende de las posiciones de todo el sistema de partículas, de posiciones, de spin, de todo. Mientras que acá, la densidad es una función que depende únicamente de los puntos, de la ubicación en puntos. O sea que eso me reduce el número de grados de libertad del sistema drásticamente, que lo puedo usar para calcular y resolver en aproximación mi modelo. En esa aproximación, entonces, hay un método que llama el método de Konigshan, que es pensar que el sistema se comporta como un gas de electrones libres, de tal forma que genera un potencial que me permite a mí ¿qué? Solucionar esta ecuación, que llaman las ecuaciones, se volverían las ecuaciones de Konigshan, pero resuelve un problema de valores propios como este, y se convierte en un problema de diagonalización de matrices, fundamentalmente. Desde el punto de vista computacional, es eso. Ahora, para estudiar propiedades bidireccionales, hacemos uso de este señal, que es el teorema de Hellman-Freeman, que me dice básicamente lo siguiente, que el valor esperado del hamiltoniano lo puedo encontrar como la derivada de la energía con respecto a las coordenadas. ¿Y qué es la derivada de la energía con respecto a las coordenadas? ¿El gradiente de la energía qué es? Es la fuerza. Entonces el teorema de Hellman-Freeman me permite establecer las fuerzas que se tienen en los átomos, es decir, ahora sí, ese es un parámetro que me permite a mí estudiar propiedades vibracionales, porque tengo la vibración como una fuerza. Y a partir de ahí calculo todo. Pero ¿qué hay que hacer inicialmente? Esto. Yo tengo un sistema donde hablo que tengo máximos y mínimos. Mínimos locales, mínimos globales. ¿Qué significa mínimo global? Mínimo global es el valor de más baja energía del sistema. Pero yo puedo tener mínimos locales, es decir, yo puedo tener mi curva que hace esto. Entonces, por ejemplo, mi curva hace esto de energía contra distancia. Resulta que cuando voy acá, este es el mínimo global, el de más baja energía. Pero estos picos que están acá, estos que están acá, estos que se forman acá, son mínimos globales. Porque yo puedo tener mi sistema en esos valores. Y en esos valores, ¿qué voy a obtener? Estructuras cristalográficas diferentes, fases de presión del sistema. Y eso es lo que estamos representando acá. ¿Por qué? Porque inicialmente un cálculo que yo haga bien hecho, primero tengo que estudiar, tengo que hacer que mi estructura, yo simulo cómo son mis átomos y todo ese tipo de cosas mediante aproximaciones. Entonces yo tengo que hacer un modelo tal que yo garantice que estoy en un mínimo. Y a partir de ahí obtengo una curva de energía contra volumen. Y observen, esta es el azul que era la primera fase del material. Y observen, es la de más baja energía. Y a partir de ahí empiezo a obtener las otras. Y aquí se ven los cruces en relación a energía-volumen. O sea que teóricamente estoy observando transiciones de fase. ¿Por qué? Porque yo trazo una línea acá con respecto a esta línea, y esa pendiente que une los dos mínimos de las curvas me dice cuál es la presión de transición. Un ejemplo particular sucede en el grafito, en la fase
del carbono para hacer el grafito y el carbono en su estado inicial, su estado base. Yo tengo dos curvas, trazo la tangente que une los dos mínimos del sistema y la pendiente de esa tangente es la presión de transición del sistema. Y eso es lo que yo hago acá, fundamentalmente. O sea que esto está validando de nuevo la información, pero ya desde el punto de vista teórico. O sea que esto que me está diciendo desde el punto de vista teórico, estoy en las fases que yo estoy estudiando y además de todo me determina esto y determino a partir de esto las presiones de transición del sistema, que coinciden con los valores que ya miramos experimentalmente, tanto en difracción de rayos X como en ¿Cuánto tiempo le puede tomar a ese clúster obtener el... Yo tenía 10 átomos. Depende del método que yo utilice. Depende del método que yo utilice para resolver. ¿Y a la naturaleza? ¿Cómo así? ¿Cuánto le toma al clúster y Por eso cuánto le toma a la naturaleza llegar, digamos, a una estructura como la que ustedes estudian? Nosotros, por ejemplo, las medidas Raman que yo hice de esos materiales, las hice en un día y medio. Ahora, ¿de qué depende? Pues básicamente de la paciencia que yo tenga para hacer las medidas bien, porque además de todo, una característica para medir bien es que tiene que uno ser muy paciente, porque al aumentar en presión usted tiene que saber cómo aumentar. Pero en el momento en que usted no lo sepa hacer, se le fue. Claro, pero eso es experimentalmente. Exacto. Listo, y por el medio. Por eso le estoy diciendo, computacionalmente depende del método. Y a la naturaleza, o sea, supongamos que eso lo encontramos en la naturaleza, ¿cuánto tiempo le puede tomar? Depende, vuelvo y digo, para poder. No al experimento. Por eso, a la naturaleza. Para eso yo necesito poder tener el material a la presión que yo necesito bajo las condiciones que yo necesito. Ahora, esas fases no se encuentran fácilmente en la naturaleza. Usted usualmente en la naturaleza las consigue a presión y a temperatura ambiente. Ahora, si las quiere mayor presión, pues vaya hacia el centro. Por eso, ¿en el centro cuánto le tomaría? Pues estamos hablando de, eso es una presión de 42 gigapascales. Entonces en la escala que teníamos, pues está todavía entre la corteza y el manto, pues donde está, básicamente donde hay petróleo y eso. Digamos, no tiene tanto neones. Comparemos. A 10 a la 8 gigapascales, usted tiene diamante. Y estamos hablando de 10. Estamos hablando de 40 gigapascales. Perdón, estamos hablando. Perdón, 10 a la 8, estamos hablando de 8 gigapascales. El diamante. Son transiciones sintetizadas, o sea, el proceso natural, pues, no, de formación, no sé. O sea, yo estoy haciendo un ejemplo. Si a 8 gigapascales, que pero no se podría encontrar un punto de comparación entre. No es tan sencillo. Entonces, no hay formación O sea, ¿cuánto le toma el diamante a la naturaleza crearse? No se podría comparar con cuánto le toma a la tierra formarse. Eso no es. Y no es importante. No es importante porque ya tiene el material. Ahora, de nuevo, entonces uno está en mínimos locales y mínimos globales se obtiene esto. Pero como estos son ondas, pues lo que interesa es encontrar relaciones de dispersión. Es decir, fundamentalmente lo que estamos estudiando es modos normales de oscilación. Dicho de otra forma, tengo un sistema que va a vibrar y voy a obtener diferentes modos normales de oscilación, que son las frecuencias de vibración del sistema. Y este valor, ¿cuál es un modo normal? Cuando todo el sistema vibra a la misma frecuencia. Entonces, en ese sentido, obtengo las frecuencias de vibración y obtengo de nuevo lo que ya mostré en un caso anterior, la relación. A partir de la relación de dispersión, esta figura que tengo acá, que son los acústicos, los ópticos y una brecha de energía vibracional en el sistema. Eso es para caracterizarlo vibracionalmente. Ahora, aquí viene la parte teórica. ¿Para qué me sirve todo esto? Estas líneas que yo no hablé de quiénes son, esos son los resultados teóricos. Es decir, yo no puse puntos de frecuencias vibracionales porque los puntos son los datos experimentales. Pero los puntos, acá hay muchos puntos para obtener esto y los cálculos teóricos me dicen esto. Ahora, unos están por debajo de los valores experimentales, eso es por el método de aproximación que yo tengo. Hay unos métodos que me sobreestiman, otros que me subestiman los resultados. Pero lo interesante es que la pendiente de esta y esta son las mismas y por eso las puedo comparar, o sea, los coeficientes de presión son los mismos. Eso sí se puede comparar. Y esto me valida mis resultados experimentales. ¿Por qué? Porque efectivamente es eso. Sin embargo, hay ocasiones... Es como antes, ¿no? Los resultados experimentales varían de modelo. Claro, porque es que si yo no tengo las distancias entre los datos, yo no puedo hacer el modelo.
Pero ahí es donde ve la diferencia. Después de que ya tengo el modelo, yo ya puedo teóricamente calcular otras cosas. Y ahí sí yo ya puedo predecir cosas experimentales. Pero primero hay que hacer eso. Primero estructuralmente hay que hacer el caso. El experimento le dice qué es. Y ahora teóricamente usted tenga, y ahora sí, métale en magnetismo, métale esto y mira qué pasa. Pero eso ya es otra cosa. Ahora, estos son resultados experimentales y teóricos. Observen, se comportan muy bien. Esto está validando mis resultados. Es decir, hay una relación muy real entre la teoría y el experimento. Observen, esto es de la parte de difracción de rayos X. Yo tengo mis picos de difracción y a partir de ellos, ¿qué tengo? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento de los parámetros de la celda? Yo les decía que tenían A, B y C. Entonces, por ejemplo, los parámetros A es igual a B. Yo, un cuadrado en la parte de altura C. Y observen, mis resultados experimentales dicen esto. El ajuste de mis resultados experimentales es este que está acá. Y mis cálculos teóricos dicen exactamente lo mismo. Estoy reproduciendo la estructura. Mejor en C. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo varias variaciones de parámetros en mi celda primitiva. Y eso lo obtengo a partir de... Por esa razón, estos puntos que están acá son datos teóricos que coinciden con las frecuencias, perdón, los picos de difracción del material. Y esa es otra forma de hacerlo. Lo que hicimos anteriormente fue mostrar cómo validamos la información Raman a partir de resultados teóricos. Acá estamos mostrando cómo validamos la información teórica de los datos de difracción para garantizar que tenemos la misma estructura. Pues eso es para hacer lo mismo, fundamentalmente. O sea que nosotros tenemos en conclusión esto: técnicas teóricas que me permiten validar datos experimentales, mis presiones de transición, mis cambios de fase, mis resultados subiendo en presión, cómo mis resultados teóricos experimentales están relacionados, o por ejemplo, el estudio de la entalpía relacionando que, basado en qué, en mi estructura última que yo obtuve, cuáles son las más estables o más inestables, porque aquí estoy hablando de la energía en función, perdón, la entalpía, que es la energía en función de la presión. Y entonces, ¿cómo esta estructura que está acá y estas dos son las más estables a presión ambiente? Esto que está acá quiere decir que no las puedo obtener a presión ambiente. Y esos son resultados teóricos, validando la información. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de validar toda esta información en el material. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a esto. Ahora sí. Ya teniendo todos esos resultados, ahora sí podemos garantizar que esta es la primera fase, esta es nuestra segunda, nuestra tercera y nuestra cuarta fase. Tenemos caracterizados completamente el material desde el punto de vista estructural, porque nuestros resultados experimentales y teóricos coinciden fuertemente. Y a partir de ahí quiere decir que esta fase que nosotros obtuvimos sintetizando bajo presión es la que es. Y aparece el ciclo completo de presión, de transiciones de fase. Es decir, que nosotros podemos tener a presión y temperatura ambiente esta y esta fases. Ahora, las propiedades cambian porque miren, las geometrías que tenemos son completamente diferentes. Esto pues lo hemos publicado en Journal of Applied Physics, en Physical Chemistry C y en Journal of Physical Chemistry C, esos tres resultados. ¿Por qué los publicamos? Porque tenemos, ahora sí, método científico. Yo siempre he dicho que el método científico es un buen mecanismo para publicar, o sea, para escribir un artículo. Claro, se tiene diferentes técnicas validando la misma información. Entonces eso es publicable. Porque una forma de convencer a un público es que lo que usted hizo, lo hizo bien. ¿Y cómo uno sabe que lo hizo bien? Es porque por diferentes técnicas obtuvo los mismos resultados. Y eso es lo que nosotros, lo que queríamos mostrar dentro de este trabajo. Acá hay mucha información de plano. ¿Listo? Muchas gracias. Sí. Por
ejemplo, material este que está acá. Es que la primera gráfica que yo mostré, nosotros la subimos hasta 60 gigapascales y no cambió. No cambió. Se llama borato de escándalo. Claro, ¿por qué? Pues es que el borato es un material, el boro es un material grande que permite que la estructura sea muy estable. Entonces, por ejemplo, si uno quiere tener fases estables de un sismo, métale boro. Y el boro le permite hacer materiales muy estables. O sea, ¿y por qué es eso importante? Porque, claro, si usted ya tiene ese material que a 50 gigapascales mantiene el material, usted puede hacer muchas cosas con él, porque la presión ya no es un problema. Puede usar para cortar, para hacer otro tipo de cosas. Ese sí, pero por ejemplo, nosotros estudiamos una cosa que llaman calcopiritas, que no está aquí mostrado el resultado. Alrededor de 25 gigapascales, una de las fases calcopiritas que estábamos estudiando se amorfizaba, es decir, perdía toda información. Ahora, lo interesante de esas calcopiritas fue que el cálculo teórico para poder obtener el resultado fue manipulando ciertas posiciones que llaman de Bikov del sistema. Y ahora, ¿por qué eso es interesante para nosotros? Porque ahora hay unos materiales que se llaman topológicos, materiales topológicos. ¿Qué quiere decir materiales topológicos? Es que yo tengo un material y si yo cambio parte de la información estructural del sistema, es decir, tengo este tomo acá y lo cambio acá, las propiedades cambian totalmente del sistema. Resulta que hay unos equipos que llaman Atomic Form Microscopy que permiten mover átomos. Entonces yo podría con Atomic Form Microscopy mover ese átomo y ponerlo en otra posición. Ahora, ¿qué gano con eso? Que yo ya no necesito sintetizar, necesito manipular mis átomos para cambiar las propiedades. A ese tipo de materiales se llaman materiales topológicos. ¿Por qué? Porque experimentalmente salen más, o sea, si ya lo tengo, experimentalmente es muy barato, el costo es muy barato comparado con hacerlo. Entonces ya puedo, ahora sí, predecir nuevas fases, nuevos sistemas. Ahora, lo interesante de las nuevas fases, insisto, es que cambian las propiedades del material, todas. Y si cambian todas, entonces ya tengo un nuevo material. Y al obtener un nuevo material, entonces ya puedo ver qué hago con ese nuevo material. Y en los materiales topológicos lo que se está buscando es eso. Esa es una parte del trabajo que vamos a continuar haciendo, pero ahorita que estamos centrados es en lo otro, que es lo que yo comentaba, en que esos poliedros se están rotando. Se pueden rotar porque efectivamente por presiones se pueden rotar, porque estructuralmente no les va a dejar cerrar, pero ellos se pueden reacomodar y se reacomodan. Y entonces nosotros encontramos unos resultados que permiten mostrar que hay un reacomodamiento tal que la fase no cambia, o sea, la estructura sigue siendo la misma, sino que vibracionalmente sí cambió. Y entonces nos permite tener una técnica de medida para poder ver cómo son esas rotaciones, que efectivamente se están presentando más barata que ir otra vez a hacer otra cosa. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque resulta que esto es lo que estaba vuelvo insisto, hace 2 o 3 años en la física de materiales, Nature Materials, en Journals of the Materials que son de alto impacto, en lo que se está estudiando en tipos de materiales perovskitas que son muy conocidos por la abundancia, cómo esos poliedros, porque además los perovskitas son cubos, y esos poliedros también estructurados y los caminos a cómo a partir de eso yo puedo cambiar las propiedades del material, solamente con rotar mis poliedros. Pensando un poco en... Perdón, una cosa. ¿Por qué me parece interesante esto y lo que yo defiendo esto? Estas técnicas experimentales, acá no hay equipos Raman, no hay difracción de rayos X, ni nada de eso. Pero sí hay computadores. Mi pregunta va como hacia eso, ¿no? O sea, pensando en el desarrollo de esta investigación que está tan... O sea, por ejemplo, nosotros usamos, yo le decía a Nicolás que depende del método de cálculo que yo hago más rápido o más despacio en mis cosas. Dentro de la DFT hay un método que se llama Density Functional Perturbation Theory. Tiene un método de software libre, tiene una cajita negra de software libre que se llama Quantum Espresso, que con él, que es de uso libre, puede obtener estos resultados en un computador. Si el equipo no es muy grande, pero si el problema no es de muchos átomos, usted puede obtener eso. Sin embargo, hay otros métodos como el método de time binding que me puede permitir hacer esos resultados que hacen mucho más rápido mis cálculos. Entonces, eso computacionalmente se puede obtener. Ahora, ¿qué tan bueno sea? Yo primero hago un time binding para saber qué tan bueno puede ser. Cuando digo time binding es primeros vecinos,
el amarre que tienen entre ellos. A partir de eso, cómo obtener vibración, por ejemplo, la estructura de bandas de ese material, por ejemplo, propiedades ópticas con Taibani. Ahora, el cálculo en Taibani puede durar 3 horas. El cálculo con DFT en Quantum Expresso del mismo material, ya optimizado y bien hecho para obtener la estructura de bandas, me puede demorar 2 días con un clúster con 32 procesadores procesando en paralelo. O sea, estamos hablando de cosas completamente diferentes en tiempos de cálculo. Mi pregunta es sobre, supongamos que hay potenciales estudiantes interesados en vincularse en esto, o sea, de la carrera de particular. ¿Qué posibilidades reales hay? ¿Cuál sería el mecanismo de vinculación? Es decir, un estudiante que quiere, oiga, esto me gustó mucho y quiero trabajar en eso, quiero hacer mi trabajo de grado, de pronto pensar en hacer... Bueno, primero que le guste, o sea, como acá no tenemos herramientas... ¿Cuál sería y qué posibilidades hay? O sea, como no tenemos muchas herramientas experimentales para hacer, lo que sí podemos hacer cosas calculadas. Sin embargo, yo sí tengo la forma de obtener información de difracción y de Raman de materiales, o sea, yo puedo tener las medidas experimentales y a partir de esas medidas experimentales entonces hacer un cálculo de ese estilo, de este estilo teórico, es decir, obtener estas dimensiones que están acá. Ahora, afortunadamente la universidad tiene un clúster, bueno, vamos a ver si lo podemos usar, que tiene 1024, no sé cuántos procesadores, pero tiene más de 1000. Y entonces, si lo podemos usar, pues tenemos una herramienta de cálculo para hacer cosas fiables. Cuando digo fiables es reproducir esto. Porque ahorita dije 32 procesadores y estamos hablando de más de 1000 procesadores para hacer cálculos. Entonces ahí se pueden obtener cosas y resultados. Ahora, ¿qué hay que hacer para poder trabajar en esto? Pues que les guste la parte de estudios vibracionales y que les guste, o sea, que puedan, que les guste trabajar en programación, pero fundamentalmente que tengan disciplina. Hay gente que es muy buena, pero no tiene disciplina, entonces no se garantizan resultados. Yo no soy de los mejores, sin embargo puedo decir que en mi doctorado tuve 11 papers, que eso es un número alto de publicaciones en un doctorado. Promedio son 2 o 3. Pero lo conseguí con disciplina. Y hay artículos de impacto alto. Cuando digo impacto alto es 7, 8. Y eso para mí es muy alto porque en Physical Review Letters están 7. Claro, está que no es lo mismo, ¿no? No son letters lo mismo que un Journal of Chemistry, un JAX, cosas así. Inclusive parte de estos resultados los presentamos a una revista que llama Angewandte Chemistry, que tiene un impacto factor 14. Pero tampoco, o sea, no es por minimizar el trabajo, pero también hay que decir que son grupos interdisciplinarios. Pero espérate un momento, o sea, son grupos interdisciplinarios. No es solo una persona. No, por eso. No. Es que ahí está la. Mire, acá no estoy publicando solo, pero hay que ser claros en algo. El material hay que crecerlo, porque el material no se tiene. Entonces, la síntesis la hace un grupo. En estos resultados, estos trabajos, yo hice las medidas Raman e hice parte de los cálculos teóricos de esos materiales. No, perdón, la síntesis la hice con otro compañero midiendo sobre Raman. Yo digo algo, es que a este nivel son pequeños, si uno compara, por ejemplo, con los trabajos de altas energías, son 3000, el de Ligo, por ejemplo, son 900 autores, y es un trabajo... Claro, pero esto es un grupo interdisciplinar donde usted necesita químicos, gente que es muy buena en computación, gente que entiende la parte de estado sólido y que entiende el núcleo central. Claro. Es mi punto. Claro, o sea, sí, por eso les estoy diciendo, miren, acá no se publica solo, acá hay personas que están, por ejemplo, estas personas, Muñoz, Rodríguez, y ellos hicieron la parte teórica. Ahora, con él y él, sintetizamos el material. Las medias Raman las hicimos los dos y después se hicieron otras nuevas con él. Ahora, él es el líder de un grupo, él es el líder de otro grupo. Ahora, ir a difracción de rayos X le hicieron otras personas, son grupos que trabajan, pero orientados en la misma dirección, con los cuales se trabaja. Ahora, pero espere, pero independiente. También tener que... Claro, eso es un trabajo en grupo. Es trabajo en grupo. Esa es la forma de hacer las cosas. Sí, o sea, solo un tipo de trabajo, un trabajo de este tipo solo es absurdo decir.
Bueno, ya, sí se puede hacer cálculo, se puede hacer, alguna cosa, pero sin tener cómo validar la información, sin cómo hacer Partamos del hecho que cuando se aprueban medidas de difracción de rayos X son una semana, 5 días midiendo, 2 grupos midiendo 18 horas. Porque 12 horas midiendo, 3 horas antes hay que estar para cuadrar mejor las muestras, 3 horas después para dejar el equipo listo para la otra. O sea que usted a 18 horas duerme y regresa, como los chinos. Duerme al lado del equipo. Y en ese, bueno, entonces tenemos al estudiante que hace eso, que tiene la disciplina, que le gusta. Tendríamos que, los estudiantes también tendrían que pensar en la posibilidad de movilidad, o sea, que tienen que ir a desplazarse. Y yo estaba mirando con él. Involucrado en este tema, Inclusive, ¿cuánto tiempo tomaría promedio? Digamos, cumpliendo todos los requisitos. Pues por ejemplo, si es un cálculo Taiwan y la demora es inclusive ya pudimos compilar en un equipo, pero si ya tenemos la cajita negra compilada en un equipo, un cálculo Taiwan de esto se puede demorar 2 días o 3 días. Acá lo que importa no es eso, lo que importa es que el estudiante sepa de qué está hablando. El trabajo, por eso, o sea, porque habría como una etapa de capacitación, de formación, y luego sí ya... Yo no hago trabajos o sea, yo ya tengo algo claro, por eso hablo de disciplina, porque yo estoy, en un momento estoy dirigiendo 3 trabajos y están proyectados a 7, 8 meses. O sea, tendría que pensar más o menos en un año. No, 7, 8 meses trabajando. Incluida la formación. Incluida la formación. Pero trabajando. Claro. Cuando digo trabajando es dedicado unas 4 o 5 horas diarias a esto. Durante lunes a viernes, no estoy hablando de sábado, domingo, sino de noche. Estoy trabajando 5 horas, 6 horas diarias en esto. Y así se obtienen resultados. O sea, yo por ejemplo, yo llegaba a las 8 de la mañana al laboratorio y salía a las 11 de la noche. Inclusive cuando fui a hacer cálculos teóricos, el grupo de investigación al que ingresé, llegaban los jueves y los viernes y me decían, mira, mano, usted está abriendo y cerrando el laboratorio, ya es hora que haga otra cosa, porque se llama disciplina. Si uno no hace esto con disciplina, olvídese, no tiene resultados. Ahora, la ventaja de la disciplina es que le permite a uno que la gente le crea, así uno no sepa lo que está diciendo, porque obtiene resultados. Entonces, para mí, fundamental, disciplina. Hacemos otras 2 preguntitas. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Vale, y Alejandro, y terminamos porque ya nos excedimos bastante. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Bueno, 3 preguntas y ya. Usted habla de simetría y de cómo construir la celda primitiva. El concepto de simetría es un concepto netamente cuántico, pero usted No, es clásico. ¿Cómo usted construiría, digamos, una celda clásicamente? O sea, sin Clásico. un computador. O sea, por eso le estoy diciendo es clásico. No, O sea, pensemos de esta forma. Yo tengo un cubo, coloco un átomo, este átomo que está en esta parte, este vértice, por la diagonal que yo tengo, me reproduce el átomo que está en el otro lado. Entonces yo ya no necesito colocar ese de allá, sino con este solo por una operación de simetría y ya tengo ese que está allá. Pero necesitaría yo teoría de grupos, que eso no es, digamos, clásicamente... No, pues estoy hablando de que yo cojo una diagonal, parto la diagonal y pues como tengo lo mismo del otro lado, entonces este que está acá debe ser igual al que está allá. O sea, ahora... Ya no contesta mi pregunta, pero bueno, entonces, entiendo lo que está haciendo. Entonces, reaviéndome. Construir una celda para usted, ¿qué es? Desde un punto de vista donde no incluya la simetría. Donde no la incluye. Donde usted no hable de simetría, pero queremos entender el concepto de celda sin hablar de simetría. Bueno, la celda, desde el punto de vista de sistemas cristalinos, porque no estamos hablando de otra cosa sino sistemas cristalinos, es la representación geométrica de cómo los átomos de un sistema se ubican en esa representación geométrica. Ahora, cuando yo hablé de cubos o hexágonos, quiere decir que cuando hablo de cubos es que yo tengo unos átomos y me generan una geometría. ¿Cuál? La de un cubo. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer un cubo con átomos? Pues colocar en los vértices átomos. ¿De quién? De la geometría que yo tengo. Si yo necesito una hexagonal, que es tener un hexágono acá y en Z colocar otro hexágono acá y tener mi estructura hexagonal, pues ¿qué necesito? Colocar los átomos que me generan la geometría plana de un hexágono y otros átomos acá, de tal forma que tengo en volumen un paralelepípedo
cuya base es hexagonal. Entonces, en ese sentido, esa es la forma que uno le llama una forma cristalográfica. Y esa es la celda completa. Y esa es la celda completa. Ahora, si voy al caso, volviendo a las simetrías, yo no necesito todos los átomos de la celda completa para poder generar mi celda. Y ahí es donde yo hablo de operaciones de simetría con las cuales que con menos átomos yo obtengo mi celda completa. Pero en general, ¿qué tengo? Pues yo tengo una celda completa. Yo no tengo 3 o 4 o 5 átomos. ¿Sí? Por ejemplo, mi estructura decían que tenía 64 átomos, pero yo tenía una celda de 10 átomos pequeños, de 10 átomos que me reproducían por operaciones de simetría. Pues, mi celda. Ahora, ¿qué es la celda? Es la representación geométrica porque es cristalina y eso obedece, eso se llama una red de Bravais, eso obedece a ciertas redes de Bravais, sistema hexagonal, cúbica, romboedral, trigonal, ortorrómbicas, que es básicamente que, por ejemplo, en el caso particular de la hexagonal, pues yo necesito saber cuánto vale los laditos del hexágono, ¿dónde? ¿Y qué otra? La altura. Ahora, en la romboedral yo necesito saber cuánto vale, porque la romboedral es una estructura, piensen en un cubo, y yo la construyo por las diagonales del cubo, con los átomos del cubo. Entonces yo empiezo a obtener una celda romboedral. Y esa romboedral, con ciertos átomos, pues la celda completa tiene una cantidad de átomos determinados. Pero me genera una geometría en los grupos cristalográficos. Ahora, esos son para materiales que cristalizan en un grupo cristalográfico. No se le olvide que no hay un polímero, no hace eso. Un sistema biológico, cuando hace una difracción de rayos X, lo que ve son gusanos ahí. Pero esa es la estructura. Esas son cosas diferentes. Y bueno, yo veo aquí sistemas y por lo general uno trabaja la programación, pero se sabe que es serial. Pero ahí ya en clúster uno debe trabajar la programación en paralelo. ¿Cierto? Entonces, digamos que uno cómo haría para tratar de... Bueno, la ventaja es que como nosotros no les vamos a hacer cómo programar en paralelo, lo que sí uno hace inicialmente es enseñarle cómo lanzar los cálculos en un clúster, en un sistema. ¿Por qué? Porque los códigos están hechos para trabajar de forma serial o de forma paralela. Eso depende de cómo los compile uno. Sí, digamos en cuanto ya está para... Pero también de forma serial se puede hacer. Sí, de forma serial, pero depende del tamaño, del número de pepas que hay. Claro, o sea, por eso, mira que yo puse un ejemplo con Taibani. Yo tenía 10 pepas. Sí. Con Taibani, que es un método físico, o sea, es un modelo físico, un modelo de amarre fuerte. Con Taibani yo puedo encontrar la estructura de bandas que yo mostré ahí. Que no sea tan bonita y tan bien hecha, no quiere decir que no la encuentre. Pero, ¿por qué? Porque Taibani es un método cuyas líneas de cálculo son muy